Bueno, listo. Eh, Vamos a terminar este tema de EBITDA, terminar entre comillas, eh, pues terminar por lo menos lo que pretendo explicarles. Ese tema, mejor dicho, hay cualquier cantidad de libros, artículos, aplicaciones, análisis, de todo, que no terminaríamos en un semestre. Pero pues por lo menos ciertas cositas. Aquí son las diapositivas que ya había utilizado, le modifiqué algunas cositas. Eh, Respecto al flujo de caja libre, nosotros vimos cómo calcularlo a partir de la utilidad operativa. Eh, Otro punto de vista que es más económico, que es el modelo de Modigliani Miller, pero también les dije que no son las únicas formas de calcular el flujo de caja libre. En muchos casos también se parte del EBITDA, que no es muy diferente de lo que nosotros hicimos por el modelo financiero. ¿Por qué? Eh, Nosotros partimos de la utilidad operativa, le restamos el impuesto aplicado y ¿qué hacíamos después? Le sumábamos todo lo que no representaba una salida de efectivo, pero que disminuyó la utilidad, como lo son depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Es decir, de una u otra forma, ese flujo de caja operacional va a asemejarse al EBITDA. Ahora, eh, el EBITDA, como ven ahí, dice que es la utilidad que finalmente se convierte en efectivo y queda disponible para atender los 5 compromisos. ¿Cuáles son esos 5 compromisos? Pago de impuestos, que ya lo hemos... Profe, espera. ¿Puedes devolver la diapositiva? Para anotarla rápido. Dale, no te preocupes. Igual ese material yo se los envié a ustedes, ¿no? O sea, todo lo que yo utilizo ustedes lo tienen pues. Pero dale, no hay lío. Disponible para atender. Listo, profe. ¿Listo? Es que me gusta más anotarlo porque es que uno ahí en las diapositivas no, siento que uno no. O sea, a mí me gustaba escribir. Dale, no te preocupes, yo te entiendo. No todos aprendemos igual. Mm, Entonces, ¿cuáles son esos 5 compromisos o para qué se debería destinar el EBITDA? El pago de impuestos, que ya lo hemos calculado después de la utilidad operativa. El servicio a la deuda, ojo, y los dividendos, todavía no los voy a tratar. Pero si después del EBITDA yo tengo en cuenta las inversiones incrementales requeridas en capital de trabajo, o lo que nosotros hemos visto como variación del capital de trabajo neto operativo, y la reposición de activos fijos o las compras, pues adquisiciones de activos fijos, ahí es donde llegamos al flujo de caja libre. Y después del flujo de caja libre, ¿qué hacemos? Ahí sí le restamos el servicio a la deuda, el tema de dividendos, recompra de acciones, para llegar al flujo de caja del accionista. Es decir, que de una u otra forma lo que hemos hecho es ver cómo del EBITDA llegamos a atender estos 5 compromisos, que como les dije no vimos nada de política de dividendos, recompra de acciones, todas esas cosas, distribución de utilidades, no porque no es importante, sino porque para mí es tema de largo plazo, no a corto plazo. Es decir, esperaría que en largo plazo se les extienda un poco la estructura del flujo de caja del accionista al ya considerar ese aspecto. Esto ya lo habíamos visto. eh, y vamos a empezar a mirar. La vez pasada habíamos dejado planteadas las fórmulas. Habíamos hecho el cálculo de la productividad del capital de trabajo, del margen EBITDA, y la palanca del crecimiento con uno de los ejercicios que habíamos hecho. Pero vamos a mirar un poco más en detalle, con 3 ejercicios muy sencillos. eh, ¿Cómo sería este tema de la productividad del capital de trabajo, del margen EBITDA, la palanca de crecimiento, en fin? Eh, este es un ejercicio tipo parcial,
no es complejo. Entonces, consideres el caso de una empresa que por sus características de operación asociadas con el grado de rivalidad del sector, debe conceder 90 días de plazo en sus ventas y mantener 30 días de inventarios. El margen bruto de la empresa es el 40%. Si las ventas del año fueron 1.000 millones, ¿de cuánto es el capital de trabajo operativo? Ojo, aquí todavía no me estoy metiendo con esta fórmula, pero vamos a llegar allá. ¿Qué es lo que estoy preguntando ahí? El capital de trabajo operativo. Recuerden que el capital de trabajo neto operativo es ese capital de trabajo operativo. ¿Qué es el capital de trabajo operativo? Mis activos corrientes, excluyendo efectivo, equivalentes, inversiones temporales e impuestos diferidos. Y eso es lo que se pregunta el cálculo acá. Seguramente, si tuviéramos más información, podemos llegar también al pasivo corriente de operación y al capital de trabajo neto operativo. Bueno, ya después llegar a la productividad del capital de trabajo, pero por lo pronto, ese es el ejercicio y la idea es calcular el capital de trabajo operativo. ¿Tienes idea cómo? ¿O no? No, profe, pues yo lo que haría es, digamos, colocar primero los datos que me dan. Listo. O sea, como datos. Quemémoslos. Entonces voy a empezar por aquí. Ventas. 1.000 millones. Va a copiar por ahí. O no, copiamos primero los otros. 90 días de plazo para sus ventas, entonces periodo promedio de cobro 90, 30 días de inventarios, margen bruto 40%, y ahora sí, ventas 1.000 millones. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, pues, qué cuentas necesito para mi capital de trabajo operativo. En este ejemplo, pues únicamente estamos hablando de cuentas por cobrar y de inventarios. No tenemos más. Entonces debemos llegar a calcular esas cuentas por cobrar y esos inventarios a partir de esta información. ¿Tienes idea o no? Pues estoy viendo el cuaderno y en uno que hicimos dice capital de trabajo operativo son las cuentas por cobrar y los inventarios, lo que tú estabas diciendo. El capital de trabajo neto operativo es la resta entre el capital de trabajo operativo y el pasivo corriente de operación. Sí. Pero entonces en el ejercicio que hicimos, el capital de trabajo operativo, lo que hicimos fue colocar deudores comerciales e inventarios. Sí. Y los sumamos porque eran 2 años. Exacto, ¿Sí? eso es lo que tenemos que hacer. Pero bueno. el asunto es que no tenemos la cifra. Exacto, sí. Tenemos que calcularlo. Entonces, como nos dan periodo promedio de cobro, entonces podemos despejarlo. Sí, regálame un segundo, Sammy. Deja de correr. Espera, periodo promedio. Espera. Yo tengo eso. Listo. Ya. Periodo promedio de cobro. Son 365 días dividido rotación de cuentas por cobrar. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Sobre rotación, sí. Y la rotación de cuentas por cobrar son ventas dividido cuentas por cobrar. Sí, estamos bien. Son ventas sobre cuentas por cobrar. Ok. Entonces, ¿qué harías? Es más, esto lo voy a colocar por acá. Entonces divido. No, mentira, espérate. Entonces, cojo, despejo. Periodo promedio de cobro. Multiplicado dividido 365 días. 365, perdón. ¿Sí? Y eso, para hallar la rotación de cuentas por cobrar. Muy bien.
Y No, luego, esa rotación de cuentas, bueno, lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, esa rotación de cuentas por... ¿Sí estoy bien? sí, sí, dale, vas muy bien. Listo. Entonces pasamos a dividirla. Entonces, después... Sí, se pasa a dividir. Periodo promedio de cobro dividido 365, ¿cierto? Sí. Y luego, Y lo que se entonces hace... cuentas por cobrar está dividiendo, pasa a multiplicar y esa rotación pasa a dividir. Entonces quedaría ventas dividido eso que acabas de hacer, que es el periodo promedio de cobro sobre 365. Ah, sí. ¿Mm? Sí. Eso sí. Y si, Se reemplaza. exacto, y si hacemos las orejitas y esas cosas, entonces nada, Eso. va a quedar es ventas por... Periodo promedio de cobro dividido 365. Sí, eso ya lo habíamos hecho las pasadas. Sí. Muy bien, voy a hacer una aclaración. Aquí estoy usando un texto eh, del cual ustedes también van a tener acceso, en el que trabajan no con 365, sino con 360 días. Para no entrar en discusiones y de que de pronto no, yo miré aquí usan 360 y el profe usó otro libro con 365, que cuál voy a utilizar. Y primero les valgo los dos, no hay inconveniente, obviamente desde que pues el análisis, el procedimiento esté bien, no tengo problema si usaron 365 o 360. Ahora, se van a encontrar distintos textos que utilizan 360, distintos textos que utilizan 365. Ya les digo, si por ejemplo, no sé, haciendo su monografía, algo, tienen que remitirse a este tema, ya es un asunto de posicionarse en un autor. Ejemplo, según este autor se utilizan 360 días y eso es lo que vamos a usar. O según este otro autor, utilizamos 365 días. Ustedes pueden comparar y se van a dar cuenta que la variación no es mucha si utilizo 365 o 360, pero se los aclaro porque pues sí, ya después van a tener que mirar un capítulo de este libro y todo lo trabaja en 360. Para mí ambos están bien. Bueno, también este es un autor colombiano, a mí me encanta el material de él, pero yo también me remito mucho a textos en inglés, también puede ser un tema, no sé, regional, aquí en Colombia 360, a nivel, no sé, de Estados Unidos 365, no tengo ni idea, pero también en muchos textos que yo utilizo usan es 365. Listo. Voy a dejar los 365, pero por si acaso para que no se confundan mirando el otro material. Listo, cuentas por cobrar. Ahora inventarios. Muy similar. ¿Con qué calculamos los inventarios? Con costo de ventas, pero ahí no lo dan. Pero lo podemos hallar, nos dan el margen bruto. Acuérdate que si mi margen bruto es el 40% de las ventas, mi costo de ventas es la diferencia. Es decir, mi costo de ventas va a ser igual a las ventas multiplicado por 1 menos el margen. Es decir, 600. Ahora ya tenemos el costo de ventas. Profe, 1 menos 1000, ¿cierto? O sea, 60 por 1 menos 1000. ¿El costo de ventas? 23. No. Menos el 40%. Ok, estaba mal esto. Sí, yo por eso que no. O sea, ese 1 menos 40%, pues mentalmente pues uno dice, no, pues si el margen es 40, el costo de ventas es el 60. Pero pues yo lo hago así para que quede formulado, no sé, ya es maña. Supongamos, si el margen fuera el 80, pues el costo es el 20.
o al revés, bueno, lo que fuera. Vuelvo y me paro ahí. Mi costo de ventas pues va a ser igual a las ventas por 1 menos el margen bruto. Ahora, siguiendo esta misma lógica, en que cuentas por cobrar era ventas por el periodo promedio de cobro sobre 365, pues inventarios va a ser igual a costo de ventas por la edad promedio del inventario sobre 365. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Ahí voy bien. Vale, eso quiere decir que mi capital de trabajo operativo pues es igual a esa sumatoria. Y hasta ahí vamos. Ahora, siguiendo con el mismo ejercicio. Para el segundo año, las ventas crecen 20%. Si se mantuvieron los días de cuentas por cobrar e inventarios y el margen bruto, ¿de cuánto es el capital de trabajo operativo para el segundo año? Cuéntame qué harías. Ay, no sé, digamos, coger las ventas y colocarle ventas por 1 más el 0,20 o cómo se hace eso. Sí, espérate, voy a Se hace colocar eso. aquí año 1, año 2. Entonces, las ventas del año 2 van a ser igual a esas ventas, efectivamente, por 1 más el 0,2 o por 1,2. Y ya tengo mis ventas. Aquí voy a dejar entonces fijo esto. Ese es mi costo de ventas. Mis cuentas por cobrar, pues voy a fijar el periodo promedio de cobro. ¿Qué tal, Freddy? Lo arrastro. Buenas noches a todos. Este lo voy a fijar también. Lo arrastro y lo arrastro y sale. Efectivamente, Melissa y Freddy hicimos exactamente lo mismo que para el año 1, solo que con otro nivel de ventas. ¿Sí? Listo. Suponga que al final del primer año la cuenta de proveedores por pagar en el balance general era de 100 millones y que se mantienen los días de esta cuenta. ¿De cuánto es el capital de trabajo neto operativo para ambos años? Antes de continuar con ese, voy a hacer aquí algo. Para mostrarles algo. Voy a hacer algo. Estoy dejando los mismos resultados, solo que no fijé estos periodos. Ya les voy a mostrar por qué. Yo aquí tengo una variación de mi capital de trabajo. Que en este caso es de 59.2, que se aumentó. Hasta donde va el ejercicio, esos 59 que se incrementa el capital de trabajo deberían ser asumidos por el EBITDA. Pero resulta que nosotros nos financiamos también por los proveedores, y de ahí cuando llegamos al capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Que primero
calculamos un capital de trabajo, yo que sé, 355 y nuestro pasivo corriente nos dio 200 por decir algo. Entonces tenemos un capital de trabajo neto operativo de 155, asumiendo que una parte pues se financia con los proveedores, con las obligaciones laborales, con todo eso. Eso quiere decir que ahora ya le vamos a sumar a ese ejercicio la cuenta de proveedores. Y por lo pronto, como pasivo corriente de operación, únicamente vamos a considerar los proveedores. Así las cosas, pues aquí ya tenemos nuestro capital de trabajo operativo. Entonces nuestro pasivo corriente de operación únicamente serán proveedores y nuestro capital de trabajo neto operativo será esa diferencia. Y vamos a colocarlo por acá. Dijimos que en el año 1 es de 100. Ese es nuestro pasivo corriente de operación. Ya vamos a ver qué pasa con el año 2. Nuestro capital de trabajo neto operativo, como dijimos, va a ser esa diferencia. Ok. Resulta que yo no tengo los días. No me dicen cuál es el periodo promedio de pago, nada de eso. Sí me dicen que se mantienen los días de esa cuenta. Entonces tengo que ver qué pasa cuando se mantienen los días. Y eso es a lo que quiero llegar. Voy a hallar la variación de estas cuentas. Un 20%, 20%, 20%. Noten que tuvo un incremento en las ventas del 20%. Y al mantenerse los mismos días para el recaudo de cartera, para la rotación de inventarios, todo se aumenta en la misma proporción que las ventas. Si por ejemplo aquí mi periodo promedio de cobro no fuera 90, sino no sé, se aumentó a 95, ya las cuentas por cobrar crecen a otro ritmo. O igual, si hubiera disminuido. Igual con los inventarios, si ya no es 30 sino 33, cambia el incremento de los inventarios. O 28, yo qué sé. ¿Por qué les digo eso? Perdón, aquí va 90. Porque si se mantienen los días de proveedores, pues esta cuenta también va a crecer en la misma proporción que las ventas, que había crecido un 20%. ¿Sí? Y tengo mi capital de trabajo neto operativo para el año 1 y año 2. Bueno, ya vamos con eso. Ahora si yo hallo la variación del capital de trabajo neto operativo, es de 39,2. Ese 39,2 es lo que en realidad se debería financiar a través del EBITDA. No los 59 que habíamos hallado aquí arriba. Eso, y aclaro, este cálculo pues no lo tienen que hacer. Lo hice solo para mostrarles hasta dónde va el ejercicio. Eso sería lo que se financia con el EBITDA, pero como tenemos también proveedores, pues una parte la financiamos con los proveedores. Esto es lo que va al cálculo del flujo de caja libre. Eso es uno de los compromisos
que debe cubrir el EBITDA. Profe, Cuéntame. no entendí por qué colocaste los 120 ahí en proveedores en el segundo año. Ok, como el enunciado dice que los días de esta cuenta se mantienen, se mantienen los días de esta cuenta, pero a diferencia de aquí, que me daban los días y me decían que se mantenían, entonces yo no podía coger y hallar mis cuentas, mis proveedores, perdón, de este año, así como dice aquí, teniendo en cuenta el periodo promedio de cobro, la edad promedio del inventario. No tengo el periodo promedio de pago, pero sí tengo el incremento de las ventas. Aquí hice todo esto para mostrarles que las ventas tuvieron un crecimiento, y si mi periodo promedio de cobro se mantiene, las cuentas por cobrar van a crecer en ese mismo porcentaje. Tuve un incremento en el costo de ventas, y si mi edad promedio de inventario se mantiene, la cuenta de inventarios va a crecer en el mismo porcentaje. Asimismo, si mi cuenta de proveedores, si mi periodo promedio de pago se mantiene, no lo conozco, no sé, podrían ser 10 días, 50 días, no tengo ni idea. Bueno, no todavía, pero tengo este crecimiento, pues sé que ese crecimiento se tiene que mantener, entonces lo incrementé un 20%. Ok, hicimos partiendo de que se mantiene el periodo promedio de pago. Correcto. Si dijera otra cosa al iniciado, o sea, de que de pronto se aumenta y si tocaría hacer lo que hicimos arriba. Pues sí y no, porque no tengo, mejor dicho, necesitaría más información, algo más explícito. Yo no podría irme solo con, no sé, así como lo tengo y aquí decir, y el periodo promedio de pago se aumenta. Ok, pero necesitaría saber más. Se aumenta a cuántos días o cuánto porcentaje, en fin. Pero por lo pronto, pues así. Listo la variación. Ok, ahora sí. ¿De cuánto es la productividad del capital de trabajo para ambos años? Y ahí sí nos vamos con esta fórmula. Entonces, mi productividad del capital de trabajo pues va a ser igual al capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Sobre mis ventas. Profe, ¿eso está expresado en porcentaje? Lo puedo mirar en porcentajes, en centavos. Ok. Es decir, recuerden que ahí dice cuánto se debe mantener invertido en el capital de trabajo por cada unidad monetaria, peso, dólar, euro, lo que sea, de ventas. Yo lo puedo ver como por cada peso que vendo, debo invertir 20 centavos en capital de trabajo. Lo puedo ver como el 20% de las ventas equivale a capital de trabajo. Bueno, pues ya si le quiero colocar todos los decimales, por lo pronto dejémoslo ahí en 20. De cualquiera de las dos formas que yo lo diga, está bien. Ahora, listo. La idea
como dijimos, es dejar este indicador lo más bajo posible. Una vez más, debemos saber en qué industria estamos, cómo se comporta el negocio. Un poco cuando vimos análisis horizontal, vertical, razones, hace 8 días, un poco con lo que explicaba Miguel, con el caso que les envié. La idea era ejemplificar que primero no todas las industrias tienen las mismas razones, la misma estructura financiera, y aún dentro de una misma industria, ok, se espera que haya un comportamiento similar, pero no idéntico. Igual pasa para la productividad del capital de trabajo. Puede que hayan industrias que por la naturaleza del sector haya que mantener una inversión más alta en capital de trabajo que otra industria, no sé, donde les ponía el ejemplo de, y no quiero entrar a criticar qué bueno, qué malo, que todo eso, pero el ejemplo de los negocios a través de redes sociales, que llega un montón de publicidad, que solo con tu celular, tu computador, genera ingresos en las redes sociales. Pues si es así, realmente, ¿qué capital de trabajo necesito yo? Pues nada, un computador, un celular y sale. Si hablamos de pronto de un escritor, de un conferencista, el capital de trabajo tendrá que mantener muy poco, y no ando diciendo que sea bueno o que sea malo, sencillamente es la naturaleza del negocio. Ya si me voy a comparar, por ejemplo, Bimbo, yo creo que la cantidad que mantiene en capital de trabajo puede llegar a ser más significativa. Las cuentas por cobrar, inventarios me imagino altísimos, me imagino sobre todo de materia prima, pues Bimbo también por la naturaleza del negocio, no sé si esté en el estado de situación financiera o en las notas, pero deben manejar inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados. Depende del proveedor, el inventario de materia prima puede llegar a ser alto. Depende de los tiempos de producción, el inventario de productos en proceso igual puede llegar a ser alto, a ser bajo, pero en fin, demandan un mayor capital de trabajo por la naturaleza del negocio. Pero sobre el comportamiento del negocio siempre debo procurar que sea lo más bajo. Noten que la productividad del capital de trabajo no cambió. Siguió siendo la misma. El incremento que yo tuve en el capital de trabajo neto operativo fue también del 20%. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi periodo promedio de cobro no fue de 90, sino de 95? No es descabellado pensar eso. A veces hay empresas que, con tal de aumentar sus ventas, pues conceden más días de crédito. Vamos a ver qué pasa si le pongo 95. De manera resumida, aumentó mi capital de trabajo neto operativo más, y por consiguiente mi productividad del capital de trabajo. Eso que implicó que para yo tener ese volumen de ventas, ya no voy a necesitar 20 centavos por cada peso vendido, o 20% de las ventas en capital de trabajo, sino 21%. Ya iremos a ver, puede que se justifique, puede que no. Como decíamos, esos 55 que se incrementa el capital de trabajo neto operativo tienen que ser asumidos por el EBITDA. Ya iremos a ver si yo aumenté mis ventas y mi capital de trabajo neto operativo se aumenta 55, pero mi EBITDA solo se aumenta 20, por decir algo, pues no vale la pena, porque no me está generando caja, sino demandando caja. Eso es lo que se analiza con la palanca de crecimiento. A diferencia de si se aumentó 55 mi capital de trabajo neto operativo, pero mi EBITDA se aumentó 70, por decir algo.
Ah, ok, entonces sí se justifica. ¿Mm? Igual, si aumento mi edad promedio de inventario, bueno, aquí no se aumentó mucho, si le pongo más decimales de pronto, sí. ¿Mm? 35. ¿Mm? Igual, si el caso fuera que se disminuye, aunque difícilmente va a pasar, que para aumentar mis ventas yo vaya a disminuir mi periodo promedio de cobro, difícilmente va a pasar, pero si yo logro disminuir mi periodo promedio de cobro, pues se va a disminuir mi productividad del capital de trabajo. ¿Mm? Permítanme guardo este. Bueno, listo ese. Regálenme un segundo. Ahora, bueno, de eso ya lo habíamos hablado. Mantener un número pequeño para el indicador productividad de capital de trabajo implica que a medida que crece, la empresa demanda menos capital de trabajo, un poco lo que les mostraba con este ejercicio, liberando así más caja para los accionistas, lo cual hace que sea percibida como más valiosa. Recuerden que aquí esta productividad del capital de trabajo de una u otra forma me va a afectar mi variación en el capital de trabajo. Ejemplo, si yo aumento esta productividad, esta variación aumenta, lo vemos aquí por ejemplo, si no son 90 sino 95 días. ¿Mm? ¿Qué pasa con la variación? Recuerden que en el cálculo del flujo de caja libre yo le resto la variación del capital de trabajo neto operativo. ¿Mm? Si tengo una mayor variación, por consiguiente va a tener un menor flujo de caja libre. Como ya habíamos visto, está asociado directamente con el valor de la empresa, entonces a menor flujo de caja libre, menor valor. Aquí lo que están diciendo es, si yo tengo una productividad del capital de trabajo más baja, por ende voy a tener un menor incremento en el capital de trabajo neto operativo, por ende un mayor flujo de caja libre y asimismo un mayor valor de la empresa. Vámonos con este ejercicio. Regálenme un segundo, por favor. ¿Ya entendiste que tienes que hacer caso? ¿Te lo había dicho o no? Suerte el acá, ¿cierto? Me representa en la televisión. Eso te pasó fue por no hacer caso, Samuel. Listo. Bueno. Hola, Natalia. Hola, profe. Bueno, ya.
Me ponen a hablar mucho y me hace. Entonces, otro ejercicio completamente diferente. Consideres el caso de las empresas A y B que se dedican a la misma actividad y cuyas cifras financieras son idénticas. Venden lo mismo, ganan lo mismo, etc., excepto en lo relacionado con el capital de trabajo neto operativo. La empresa A debe mantener 25 centavos por cada peso de ventas, mientras que la empresa B mantiene 35 centavos. En el año 1 ambas empresas venden 2.000 millones y para el año 2 las ventas aumentan a 2.800 millones. ¿En cuánto se incrementó el capital de trabajo neto operativo para ambas empresas en el segundo año? ¿Tienen idea por dónde empezar? Sí, profe, acomodando los datos. Ok. Empecemos por A, B. Esta tengo 0,25, 0,35. Listo, ya acomodé los datos. ¿Ahora qué? Bueno. ¿A qué es igual la productividad del capital de trabajo? Capital de trabajo neto operativo sobre ventas. Si tengo la productividad y tengo las ventas, puedo hallar el capital de trabajo neto operativo. Entonces, ¿a qué sería igual? A las ventas por la productividad puedo hallar la variación y listo. Otra forma podría ser, no me pongo a hallar el capital de trabajo neto operativo del año 1, del año 2 y luego la variación, sino hallo directamente la variación. ¿Cómo lo hago? Tengo mi variación de las ventas. ¿A qué es igual la variación de mis ventas? A 800. Y la variación de mi capital de trabajo neto operativo, pues va a ser esa variación de las ventas multiplicado por la productividad. Si se dan cuenta, da exactamente lo mismo. Cualquiera de los dos estaría bien. ¿Qué podemos apreciar acá? Como decía el enunciado, tienen las mismas ventas, el mismo incremento, bueno, los mismos márgenes, todo. Pero el hecho que una tenga una mayor productividad, un mayor indicador en la productividad del capital de trabajo, hace que deban invertir más en capital de trabajo. Noten incluso en el año 1 tenían 500 y 700, en el año 2 no solo sigue siendo mayor, sino que además esta tuvo
que hacer una mayor inversión, ¿no? Teniendo el mismo nivel de ventas la empresa A y la empresa B, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar a meternos con el margen EBITDA. Igual vamos a seguir uniendo los conceptos. Hasta aquí habíamos visto. Con la palanca de crecimiento yo puedo identificar, ok, me está generando caja, me está demandando caja, me es indiferente pues si fuera igual a 1. Pero me falta algo más dentro del análisis, y es que pueden existir empresas con una palanca de crecimiento similar o igual, pero realmente una tiene un mayor impacto en la caja que la otra. Ya lo vamos a ver. Ahí entra lo que es la brecha o remanente, que no es otra cosa que la diferencia entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo. Vamos a explicarlo mediante un ejercicio. Regálenme un segundo, ya regreso. Bueno. Ok, vamos a colocar A, B. Esos son los datos. Primero, ¿a cuánto equivale la palanca de crecimiento? ¿Cómo lo calculo? Margen EBITDA menos. No. Margen EBITDA sobre. Perdón. No, tranquila. El otro, sí, el otro que estabas diciendo no era la es el de palanca, brecha o remanente, sino sí. brecha o remanente, que ya lo vamos a ver. Noten que aquí tenemos exactamente la misma palanca, bueno, y cambia un poquitico pues, pero es muy similar, ¿no? O sea, cambia por milésima pues. Y en este caso entraríamos a mirar, ok, definitivamente la condición actual de la empresa a ninguna de las dos empresas le favorece, ¿no? En ambos casos les está demandando caja, ¿no? Pero ¿cuál está mejor? O bueno, no mejor sino menos peor, pues vamos a mirar la brecha o remanente y qué significa. Ahí sí era lo que me iban a decir, el margen menos la productividad. ¿Qué significa ese resultado?
que este está en una peor posición. ¿Por qué? Para que mi palanca de crecimiento sea igual a 1, pues yo necesito que mi margen EBITDA sea igual a mi productividad del capital de trabajo. Y para que sea mayor que 1, es decir, que me genere caja, necesito que el margen EBITDA sea mayor que mi productividad del capital de trabajo. En el peor escenario, pues uno esperaría que sea igual, ¿eh? Para que, bueno, no me generó caja, pero pues tampoco me demandó. Esa diferencia entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo significa que pues la empresa pues tiene una brecha del 10%, es decir, necesita que su margen EBITDA se incremente 10% o que la productividad del capital de trabajo disminuya 10%, en fin, ¿no? Mientras que esta solo necesita que su margen EBITDA se incremente por lo menos un 10%, ¿no? O que su productividad del capital de trabajo disminuya un 3,3%. Entonces, aunque tienen la misma palanca de crecimiento que les demanda caja, esta empresa puede llegar a demorarse más tiempo en arreglar esa situación. El tema de lograr incrementar un 1%, pues el margen de vida puede implicar tiempo, decisiones, trabajo. Aquí en el Excel, pues fácil, pero ya tomando decisiones respecto a las ventas, el periodo promedio de cobro, bueno, muchas cosas, puede implicar muchísimas decisiones, puede implicar de pronto pocas decisiones, pero tiempo, no, a veces no se da inmediatamente. Yo creo que de pronto, no sé si de pronto han visto, ejemplo, empresas tipo Nutresa, Bimbo, Grupo Éxito, tienen su mega o su visión pues a 10 años, yo que sé, a veces duplicar las ventas. Yo recuerdo que la mega de Nutresa para 2020 era haber duplicado sus ventas y eso estaba fijado hace como 10 años. Porque a veces no es sencillo, o sea, tenían una meta para desarrollarla en 10 años. Aquí el punto es, listo, pues que yo sepa qué es lo que tenga que hacer, pero también tengo que ser muy honesto y evaluar, me voy a demorar un mes, un año, 5 años, 10 años, no tengo ni idea, ¿no? Y por eso podríamos decir que esta está en una peor posición, por esa brecha. ¿Sí es claro el concepto? Sí, señor. Ok. Bueno. Esas son todas estas diapositivas. Dentro de los archivos que les envié está todo el capítulo 7 de este libro, que fue el que utilicé, de ahí saqué esos ejemplos. Está otro archivo con el cuestionario de ese libro, está otro archivo con ejercicios de ese libro. Hay 4 Exceles de todo lo que se utiliza en ese texto, que ustedes ven ahí la tabla en el texto, está el Excel de cómo se hicieron esos cálculos. No tienen que hacer ni entregarme nada, eso ya es decisión de ustedes. Pero sí les aseguro que gran parte del parcial saldrá de ahí. Igual, ya saben que pueden hablar entre ustedes, usar apuntes, archivos, lo que sea, no tengo lío con eso. Sí les sugiero que revisen si llegan a haber dudas de conceptos, de ejercicios, de ejemplos, lo que sea. En las siguientes clases me pueden preguntar, no hay ningún problema y revisamos.
Ahora, vamos con, este es mucho más rápido, pero este lo voy a cerrar, permítanme. Listo. Bueno, habíamos visto como razón lo que era la rentabilidad del activo, utilidad neta sobre activos, y lo que era la rentabilidad del patrimonio, utilidad neta sobre el patrimonio. En su momento les dije que también había otra forma de calcular el ROA, que yo prefiero usarla, que ambas tienen sus ventajas, desventajas, depende del acceso que yo tenga a la información. No siempre tengo acceso a toda la información detallada para hacer un cálculo con la utilidad operativa y con los activos de operación. Pero no solo eso, sino también depende de la finalidad con la que yo utilice el indicador. Entonces, lo primero para decirles lo que hemos visto de utilidad neta sobre activos y utilidad neta sobre patrimonio está bien, lo voy a usar como razón para evaluar la situación de la empresa. Pero ahora vamos a ver qué pasa si yo utilizo lo que se conoce como el ROA operativo, que ya no voy a utilizar la utilidad neta, sino la utilidad operativa o la utilidad antes de intereses e impuestos sobre activos, y voy a hallar la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos con la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. Aquí tenemos para lo que es el estado de situación financiera, activo, pasivo, patrimonio. El ROA pues debe ser la tasa que producen los activos, el ROE es la tasa que ganan los propietarios, y SI pues es la tasa de interés que ganan los acreedores o lo que pago por deuda. Basados en el riesgo, vamos a asumir que primero los propietarios deben ganar una rentabilidad mayor que el costo de la deuda. Es decir, no sé, si se le está pagando a los bancos un 20% efectivo anual, se espera que los propietarios ganen más. ¿Por qué? Por el riesgo que están asumiendo. No es lo mismo, pues claro, igual un banco tiene su riesgo, pero no es igual de riesgoso que estar detrás de la operación de toda una empresa, ¿no? También está que los activos deben producir una rentabilidad mayor que el costo de la deuda. Entre otros, se asume, yo me estoy endeudando para adquirir activos, para ponerlos a producir. Si yo me estoy endeudando al 20% y mis activos me están generando el 10%, pues como que no vale la pena. Y la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad del activo. Dicho eso, tenemos que esta desigualdad se debe cumplir, que es que la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos debe ser mayor a la rentabilidad, a la utilidad operativa sobre activos o la rentabilidad operativa de activos, y a su vez debe ser mayor al costo de la deuda. Ya vamos a ampliarlo. ¿Qué es el costo de capital? Y bueno, les dije aquí no vamos a ver del cálculo del costo de capital, eso es de largo plazo o de formulación y evaluación de proyectos, pero sí es importante que sepamos que está compuesto por el costo de la deuda y el costo de los recursos que yo pongo, yo como inversionista. Siempre pues vamos a ver, no sé, yo pongo 20 millones pues de mi dinero, ustedes los 20 millones cada uno, pues, y adquirimos un préstamo de 100 millones, yo qué sé. Ese préstamo que nosotros adquirimos tiene un costo, que normalmente es más claro, la tasa de interés que se paga. Si tenemos varios préstamos, pues se pondera la tasa de interés. Pero los recursos que yo estoy colocando también tienen un costo. Aunque yo no le esté pagando directamente intereses a un banco por mis recursos, tiene un costo ese patrimonio.
y eso es la tasa mínima requerida de rendimiento. Si a mí mis recursos, no sé, me cuestan un 15%, pues yo espero que donde yo los invierta gane más que ese costo del patrimonio. ¿Para qué se usa el costo de capital? En su momento les dije, si vamos a evaluar proyectos o valorar la empresa con el flujo de caja libre y el costo de capital, vimos algo muy corto. Y para calcular el EVA, ¿qué pasó acá? ¿Qué es el EVA, valor económico agregado? Se puede revisar de dos formas. La utilidad operativa después de impuestos menos los activos por el costo de capital. ¿Por qué? Por lo mismo que se espera que los activos renten más que el costo de capital. O los activos multiplicados por la rentabilidad del activo menos el costo de capital. Es decir, esa diferencia entre la rentabilidad del activo y el costo de capital es lo que estaría quedando como el remanente con los activos. Si mi costo de capital es 10%, se espera que los activos renten más. Si rentan un 15%, ese 5% va a ser esta diferencia y es el valor que se está generando y se calcula multiplicándolo por los activos. Dicho eso, ahora otros supuestos basados en el costo, ya no en el riesgo sino en el costo. La rentabilidad del patrimonio debe ser mayor al costo del patrimonio, creo que eso es claro. La rentabilidad del activo debe ser mayor al costo de capital. Aquí en el costo de capital ya no solo estamos incluyendo la deuda, sino el costo de la deuda y el costo de los recursos propios. Y la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad del activo. Dicho eso, vamos a ampliar lo que teníamos antes y vamos a llegar a esto. No se les olvide esta diapositiva. Si no estaban poniendo atención al otro, por lo menos grábense la diapositiva 11 pues. Primero, la rentabilidad del activo debe ser mayor al costo de capital, por lo mismo que decíamos. El costo de capital reúne el costo total, costo de la deuda, costo del patrimonio, y todo eso se está destinando a unos activos para que produzcan. Por eso debe ser mayor, en el peor de los casos igual. Tenemos que la tasa mínima de rendimiento requerida o el costo del patrimonio debe ser menor a la rentabilidad del patrimonio, o dicho de otra manera, que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor, en el peor de los casos igual al costo del patrimonio, y que a su vez esa rentabilidad del patrimonio debe ser mayor que la rentabilidad de los activos y mayor que el costo de la deuda. Profe, Dime. ¿me puedes repetir TMRR qué es? Tasa mínima. Tasa mínima de rendimiento requerida, mírala por acá está, o tasa mínima requerida de rendimiento, en fin. O el costo del patrimonio. Es lo mínimo que el accionista inversionista espera recibir. Repito, si yo como inversionista, no sé, lo que yo estoy invirtiendo me cuesta un 10%, pues yo espero que donde lo estoy invirtiendo me genere más. Si no, no tendría ningún sentido. Ahora, vamos a ver eso acá. Vamos a calcular el ROA operativo, ROE antes de impuestos. ROA operativo, entonces tenemos la utilidad operacional, ya no la utilidad neta, sobre ¿dónde es que está? Sí. Total activos.
ROE antes de impuestos, utilidad antes de impuestos sobre total patrimonio. Hasta ahí lo único que hice fue hacer estos cálculos. Ahora, con lo que hemos visto en el curso, primero yo no puedo calcular mi costo del patrimonio o mi tasa mínima requerida de rendimiento de los accionistas. Tampoco puedo calcular el costo de la deuda. Claro, en este ejercicio está explícito que el costo de la deuda es 25%. Ustedes van a mirar, por ejemplo, Bimbo, solo con los estados financieros, situación financiera, resultados, flujo efectivo, yo no tengo cómo saber cuál es este costo. Y sobre todo en ese tipo de empresas que por lo general tienen varios préstamos y con distinta tasa todos, no puedo saber solo con eso. Si me voy a las notas, existe la posibilidad que lo discriminen y coloquen préstamo con Bancolombia al 20%, préstamo con Caja Social al 15%, bueno, yo qué sé. Y puedo llegar a saber, ok, de este, y ponderar, ¿no? No es que todos valgan lo mismo, porque yo tenga un crédito de 1.000 millones al 20% y un crédito de 100 millones al 10%, va a pesar más ese 20%. Con esa información puedo llegar a calcular el costo de la deuda, pero por lo pronto no. Entonces, ¿qué sí puedo calcular? Esto de acá, esto de acá. El costo de capital tampoco. Como les decía, espero que el próximo semestre en largo plazo ya lo vean. Casi que, no sé, no puede dedicar 2 clases completicas solo a costo de capital, pues. Pero voy a... Ok, todavía no me voy ahí. Quiero irme con lo de Bimbo. Todo esto fue hasta el segundo corte. Lo de EBITDA y palanca de crecimiento ya quedó, pues por lo menos para que lo calculen y lo interpreten con Bimbo. Esto es lo que les acabo de explicar, dos fórmulas muy sencillas, una división pues cada una. Quiero hablar de estas dos preguntas. Con esto que yo les acabo de decir, ¿qué se les ocurre para responder cuál es el máximo costo de capital que el grupo Bimbo o cualquier empresa puede asumir? ¿Nada? Señor profe. ¿Qué se les ocurre para responder esa pregunta que les tengo ahí subrayada con lo que les acabo de explicar? ¿Cuál es el máximo costo de capital que pueden asumir? Y supongamos aquí, voy a responder esa pregunta de esta empresa. ¿Cuál es el máximo costo de capital que se puede asumir? No, profe, no. Máximo costo capital. ¿Sí? No sé la diferencia entre los años o no sé. Bueno, si decimos que
La rentabilidad operativa de los activos tiene que ser mayor en el peor escenario, igual al costo de capital, pues ese sería el máximo costo de capital. No tengo que hacer ninguna operación, ese mismo ROA operativo sería el máximo costo de capital que puedo asumir. Ahora, ¿cuál es la máxima tasa de rendimiento que los accionistas pueden requerir? Según lo que nos dijiste ahorita, la tasa mínima de rendimiento tiene que ser menor al ROA, ¿sí? Sí. Eso. Y mayor al ROA. No, ojo. Esta tiene que ser menor a este. Ojo, el que tiene que ser mayor al ROA es esta, no necesariamente esta. Pero sí, por ahí va. La máxima tasa mínima pues sería el ROE antes de impuestos. Igual, es una interpretación de los cálculos que acabamos de hacer. Es decir, que esto que tengo acá, que no es más que 2 divisiones y su interpretación, es esto último del trabajo de Bimbo. Que yo les dije, esto sale rápido en 2 clases, pues. Regálenme un segundo. Ahora, voy a seguir aquí, ya lo que queda es muy poco. Quiero hablarles de qué sucede con la identidad DuPont, que habíamos visto que tomábamos utilidad neta sobre patrimonio, utilidad neta sobre ventas. Bueno, siempre trabajamos utilidad neta, y aquí ya estamos hablando de utilidad antes de impuestos, utilidad operativa. Primero, esa identidad DuPont sigue igual. Como les digo, esto es un análisis y esto es otro, ya depende de la finalidad. Aquí los cálculos que hicimos con estas utilidades era para verificar que se cumpliera esto. Lo otro era otro tipo de análisis. Pero vamos a hablar del margen de utilidad, la rotación de activos y el apalancamiento. Que lo calcule como lo calcule, ya sea con utilidad neta, utilidad antes de impuestos, activos netos, activos de operación, en fin, sí me van a representar algo dentro de la rentabilidad y dentro de las decisiones. Eso sigue igual, no se preocupen. Esto que ustedes ven acá es exactamente eso: el margen, la rotación de activos, el apalancamiento. El retorno del patrimonio. Y vamos a obtener que todo lo que yo ¿qué se me hizo? Bueno, todo lo que yo tengo acá es lo que se conoce como apalancamiento operativo, y lo que está por este lado es lo que se conoce como apalancamiento financiero. Yo personalmente no hago esos cálculos. Ustedes pueden revisar en Google, en algún libro, el tema de apalancamiento operativo, apalancamiento financiero.
sí tiene todo que ver con esto, pero bueno, yo no hago esos cálculos, yo lo trabajo de otra manera, ¿no? Pero para mostrarles que aquí lo que tiene que ver con la operación y aquí con el financiamiento de la empresa. Y ok, ese es el retorno sobre el patrimonio calculado de otra manera. No se asusten, no se los voy a exigir. Por ejemplo, esa es una forma que yo utilizo, no me la inventé yo, sale de aquí, de este libro, me encanta. Lo utilizo más con temas de valoración de empresa. Lo puse ahí solo para mostrarles. Igual puede haber cualquier cantidad de formas de calcular un indicador, depende de la finalidad con que yo lo utilice. Y quiero volver a cuáles son los inductores de valor de lo que hablábamos ahorita: el margen, la rotación de activos y el apalancamiento. ¿Qué son inductores de valor? Quizás suene un poco redundante lo que voy a decir, pero lo que le va a aportar valor a la empresa. Todas las decisiones que yo tome que mejoren el margen, la rotación de activos o el apalancamiento van a modificar drásticamente. Ustedes no se imaginan. Ustedes pueden llegar a tener todo formulado en Excel, como hemos hecho, los estados financieros, flujo de caja libre, lo que sea, y le modifican un 1% ese margen, mejor dicho, les cambia todo de una forma. Lo mismo la rotación de activos. Ahora, no significa que uno no atienda los otros indicadores, claro que sí, pero estos tres van a ser claves. ¿Qué me va a mejorar mi flujo de caja libre? Principalmente, bueno, digo no lo único, pero lo de mayor impacto, lo que es la rentabilidad del activo. ¿De qué está compuesta la rentabilidad del activo? Del margen de utilidad y la rotación de activos. Entonces, por ejemplo, yo quiero jugármela a aumentar mi flujo de caja libre. Si yo logro tomar decisiones, hacer modificaciones que impacten positivamente mi margen de utilidad y mi rotación de activos, habré ganado muchísimo. Yo puedo tratar de tomar decisiones en otro lado para mejorar el flujo de caja libre, y sí, puede que mejore, pero de pronto muy poquito o no tan significativo el impacto como con esos dos indicadores. ¿Y qué va a mejorar la rentabilidad del accionista? El apalancamiento, el tema del apalancamiento financiero. Igual, en detalle el tema de apalancamiento financiero, ese sí lo, bueno, en largo plazo sí se ve un poquito más, es este lado de acá de la ecuación de la rentabilidad del accionista. Estoy acá. Obviamente, si yo mejoro mi ROA, indirectamente va a mejorar la rentabilidad del accionista, pero fuertemente, ¿qué la va a mejorar? El apalancamiento. Ese es todo el tema por hoy. Ahí les coloco los libros que utilicé. ¿Qué les digo? Permítanme. En 8 días no vamos a tener tema nuevo. Como se los dije una vez y vuelvo y se lo repito, no porque no haya tema, hay muchísimo. Yo creo que ustedes pueden ver en cualquier libro de finanzas la cantidad de temas que hay por explicar, sino porque prefiero que, aunque quizás sea poco, quizás sea mucho, no pasarlo así como tan de afán. Y voy a dar el tiempo para que trabajen en Bimbo, que si tienen inquietudes me pregunten. ¿Cuál es la idea? Si estuviéramos presencialmente,
pues es como si, nada, llegáramos al salón de clase y ustedes trabajando, yo ahí sentado y si tienen inquietudes con mucho gusto. ¿Mm? Pues no solo de Bimbo, como les digo, del capítulo que les envié, de algún tema en general, en fin, no va a haber tema, va a estar el espacio para resolver inquietudes, mmm, para que adelanten muchísimo el trabajo de Bimbo. No sé qué tan adelantados o tan atrasados vayan. Espero que sea más adelantado que atrasado. Pero no sé, los invito en serio a que coordinen y dediquen el tiempo a prácticamente a terminar el trabajo. Siempre pasa y pues no pretendo que no, que quien, no hay tema nuevo, bueno, yo no voy a clase, ya es decisión de cada quien. Pero ahí van a tener el tiempo para eso y para resolver inquietudes en 8 días. No sé si hay preguntas, comentarios, algo que añadir, no sé. No, profe, por el momento no. Ok, Natalia, Melissa, ¿alguna pregunta de esto, de otra cosa? Pues de la clase, por supuesto. Sí, profe. Cuéntame. Eso del rubro. ¿Eso es qué, perdón? Tú estás dando la explicación, pero no la entendí muy bien. ¿De cuál? Disculpa. De la del digo, perdón, brecha o remanente. Ok. Ya lo sé, respeto, vuelvo y lo abro. Ok. Primero, la palanca de crecimiento me va a mostrar si está demandando o generando caja. Ese nivel de ventas, ojo, ¿no? Veíamos con este ejemplo, estas son dos empresas que tienen la misma palanca de crecimiento o muy similar, varía por centésimas, pero aún sin calcular esto, definitivamente no están en la misma posición. Aquí hablamos de un margen de EBITDA de 20%, de 6.7, productividad de capital de trabajo de 30, de 10%. Entonces, fíjense que aunque este tiene un mayor margen EBITDA, para la productividad de capital de trabajo que maneja, va a tener que hacer un mayor esfuerzo, dedicar más tiempo, invertir más recursos, lo que sea, para aumentar ese margen EBITDA o disminuir esa productividad del capital de trabajo. ¿En cuánto? En esa brecha. Esa brecha, ese menos 10% me indica el margen EBITDA está por debajo de la productividad de capital de trabajo en un 10% para llegar a una condición por lo menos aceptable en que el margen EBITDA sea igual a la productividad del capital de trabajo. Lo ideal es que sea superior, pero por lo menos que sea igual. Noten que si yo coloco lo mismo, no tengo brecha ni tengo remanente y mi palanca de crecimiento es 1, es decir, ese nivel de ventas ni me está generando caja, pero tampoco me está demandando. Y por supuesto, si fuera superior, tengo una palanca de crecimiento mayor a 1 y tengo ya un remanente. ¿Qué me implica ese remanente? Ok, mi margen de EBITDA está un 5% por encima del mínimo que debería estar para esa productividad del capital de trabajo. Ojo, ¿no? No significa solo que siempre el margen de EBITDA debe estar en 30%. No, pues depende de la productividad del capital de trabajo. Noten, por ejemplo, no sé, 35 y listo, 30 y 10. Tenemos el mismo margen EBITDA, pero pues este tiene una mayor palanca de crecimiento y un mayor remanente. Con el mismo margen de EBITDA, este está en una mejor posición. ¿Por qué? Por su productividad del capital de trabajo más bajo.
No se trata de que, ojo, de que tengo esa brecha, entonces ahora sí puedo tomar decisiones alocadas, por no decir otra palabra. Eh, pero de cierta manera, bueno, tengo ese remanente que me permite eh, tomar malas decisiones, entre comillas, o llegar a disminuir mi margen de vida o aumentar mi productividad del capital de trabajo, digo entre comillas, malas decisiones porque pueden llegar a ser muy buenas decisiones. ¿A qué me refiero? Ahí es donde entra en juego lo de las decisiones estratégicas. Resulta que, no sé, hay un cliente que es para mí estratégico y pasa muchísimo que este cliente no me representa mucha utilidad, pero por los contactos que tiene ese cliente, por el nombre, por lo que sea, me conviene tenerlo. Entonces a ese cliente no sé, yo manejo una política de ventas a 30 días, pero a ese cliente le voy a dejar que me pague a 90 días, le voy a dar más descuento, lo que sea, y resulta que entonces hace que mi productividad del capital de trabajo se incremente de 10 a 20, por decir algo. Lo puedo hacer en esa posición. ¿Por qué? Porque tenía un remanente que me permite jugar o disminuir el margen de EBITDA, o con los dos. Resulta que, mejor dicho, a ese cliente le voy a vender casi que a costo, no me interesa ganar mucho, me interesa es capturar el cliente y luego si ya me preocupo de las utilidades, listo, voy a disminuir mi margen de EBITDA a 30, lo puedo hacer en esa posición. Solo para aclarar, si a veces son bobadas lo que uno hace, yo creo que incluso a nivel personal les ha pasado, no sé, tiene uno algún excedente, algo extra que le llegó y no haya uno pues en qué gastar. Eso no pasa muy seguido, ¿no? Pero de seguro a alguno le ha pasado. Igual pasa en las empresas que, mejor dicho, no, sin entrar en temas políticos, pero yo creo que a veces ven que se gastaron dinero en tal cosa, que todo el mundo queda como, pero estamos en esta situación, ¿cómo van a invertir en eso? Bueno, de eso pasa también en el mundo empresarial. Lo que ustedes ven noticias, por ejemplo, que a Bianca, que cierta condición y aún así pagando bonos de yo no sé cuánto, se enloquecieron pues pagándole bonos a los directivos, en fin. Pero sí se pueden aprovechar esos remanentes para esas decisiones estratégicas, para ganar mercado, para capturar clientes, para posicionarse. Sí, mejor. Hola. Sí, profe, mucho Listo. mejor. Vale, asimismo si estoy en una brecha, también puedo tomar decisiones de tipo, no puedo seguir manteniendo este cliente. Necesito aumentar mi margen y este cliente me generaba muy poco, voy a dejar de venderle a ese cliente. Puede pasar también. Y ya, a mí me pasó una vez que me cancelaron la póliza del vehículo. Hace muchísimos años tuve un accidente durísimo. Palabras más, palabras menos. Me llegó una carta después de cubrir el accidente, que usted es muy costoso para la compañía, no le renovamos la póliza. Yo, bueno, está bien. Se pueden tomar ese tipo de decisiones también para buscar aumentar el margen de vida. Bueno, igual les subo el video, les envío los archivos. Espero hacerlo pronto. La verdad es que a veces me desconecto el fin de semana pero no, esta vez sí, a más tardar el lunes les subo todo. Cualquier cosa me escriben. Ya saben que en este corte no hay talleres, únicamente el ensayo, lo de Bimbo y el parcial. Eso sería todo por hoy. Pues si no tienen más preguntas, comentarios, algo que agregar, eso sería todo por hoy. No, profe, nada más.
Bueno, entonces Dios los bendiga, Dios las bendiga, que tengan feliz noche. Igualmente, profe, muchas gracias. Vale, que estén bien. Chao. Igual. Gracias, profe. Vale.